Queridos hermanos, es un saludo, reciban un saludo especial del Ministerio El Gozo de Jehová. Este día le traeremos una clase más relacionado a las clases que estamos llevando acerca del libro de los Hechos. Para mí es un gusto continuar y vamos a continuar llevando todo lo que ha acontecido en la Biblia, porque quiero que usted tenga su Biblia abierta para que usted pueda llevar todo esto que se le va a enseñar en el día de hoy. Previamente quisiera que ustedes, al igual que yo, escuchemos una alabanza del Señor, una alabanza para que sea un refrigerio en nuestro corazón, en nuestra alma. Escuchemos, hermanos, escuchemos. Señor de la gloria, a ti sea todo honor, mi Señor. Todo honor y toda gloria es tuya. Aunque mis ojos Sí, Señor. no te puedan ver, Sí, Señor. te puedo sentir. Sí, Padre. Sé Puedo que estás sentir tu presencia, Dios mío. Aunque mis Puedo manos sentirte. no pueden tocar, Puedo sentirte, Padre. Tu presencia está en este lugar. sé Tu que estás presencia. aquí. Estoy aquí una vez más, Padre, para llevar estudio de tu palabra. De tu palabra, mi Dios, para ser edificados. Bendice a cada uno de los que van a oír. Bendícelos en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, para la gloria y honra de tu nombre, te lo pido. Bendito eres, Jehová. Bendito eres, Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito Jesús de Nazaret. Bendito seas Jesús de Nazaret. Tú estás aquí, Padre de la gloria. Sí, Señor, lo creo, lo siento y lo declaro. Y lo declaro, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Aunque mis ojos Sí, Señor. no te puedan ver, te puedo sentir. Sí, Sé que Padre. estás aquí, aunque mis manos Sí, Señor. no pueden tocar. Sí, Padre de la gloria. Tú lo sabes, Señor. Sé que estás aquí. Sí, Señor de la gloria. Siento tu presencia en este momento, Señor. Siento tu presencia. Sí, Padre. Sí, Señor. El digno, el supremo, el glorioso eres tú, Señor. A ti sea la gloria y honra por siempre. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias, gracias. Querido hermano, usted que está detrás de la cámara, ¿puede usted abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1? Vamos a llevar la clase del día de hoy. Hechos, capítulo 6, versículo 1. Su palabra dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén.
Padre de la gloria, bendito y adorado seas. Voy a exponer la clase el día de hoy. Permite que el Espíritu Santo se mueva en mi vida y en mi corazón. Espíritu Santo, háblame lo que tengo que llevar a cada uno de mis hermanos. Amén. Bien, hermanos, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que anteriormente habíamos visto, el crecimiento de la iglesia. Comenzando viendo el nacimiento de la iglesia, luego vimos el crecimiento de la iglesia. Y como todo lo que sucede va aumentando, esto es el conflicto de la iglesia. Porque eso es así, hermano. Vamos a explicarlo, vamos a entenderlo. Esta parte realmente presenta algunos de los problemas que surgieron en la comunidad cristiana, oiga bien, y también demuestra la eficacia de la iglesia para manejar los problemas y encontrarles soluciones. Es interesante ver que en todo esto encontramos que hay soluciones. Este estudio nos va a llevar a entender, y a usted, querido hermano pastor, pueda aprender algo de esto. Cuando Lucas nos escribe, nos explica que la iglesia primitiva no era perfecta. Nosotros lo sabemos, ya que nos explica las características de una persona de Dios o de una iglesia espiritual. También en este capítulo 6 vamos a observar cómo Satanás se mueve, cómo va a entrar, va a entorpecer, cómo va a atacar a la iglesia para querer derrotar. Pero a mi Dios no hay nadie que lo derrote. A Él nadie lo derrota. Pero el Satanás lo primero que va a encontrar es buscar a los líderes. Va a comenzar a trabajar con los líderes. ¿Por qué? Para que queden ellos en una duda, en una confusión entre ellos mismos. Porque esta duda lo crea Satanás. Observe usted que también de esto, él va a tratar de los líderes, dividirlos entre ellos para disolver una iglesia. ¿Y para qué? Para que la visión de los líderes, esa visión que tienen ellos, sea llevada a que no se resuelva y se resuelva muchas veces muchos proyectos de las iglesias. Esto pasó en la iglesia primitiva. En el capítulo 6 que estamos viendo ahora, vemos nosotros que la iglesia primitiva tenía sus propios problemas, obviamente. Y el primero que Lucas menciona es la división cultural. Oiga bien, hay personas en una iglesia que no solamente es de un solo país, como es el caso de los judíos. No es de un solo país, sino que vienen especialmente en lugares de metrópolis donde hay muchas naciones, donde vienen de muchas religiones, de muchos credos, y va a haber mucha gente. Aquí hay mucho. Sin embargo, en la iglesia primitiva eran entre dos judíos que comienzan, dos grupos de judíos. Es una división cultural, porque la iglesia se había expandido, había crecido mucho, más allá de los judíos, va a entrar a los gentiles. Y al entrar a los gentiles va a haber ciertos problemas. Observe usted, porque va a haber problemas entre los judíos griegos y los judíos hebreos. Hay dos. Pero hay que saber de entender de qué judío estamos hablando. Vamos a mencionarlos, porque uno realmente, los judíos griegos eran los que habían regresado a Jerusalén. Recuerde que esta gente, estos hermanos judíos, estaban en el exilio, estaban en Babilonia, estaban de esclavos. Por lo tanto, ellos regresan a Jerusalén, pero vienen con ciertos problemas. Ellos vienen con ciertas costumbres obtenidas o recibidas en esos países donde estuvieron. Ellos aprendieron muchas costumbres y muchas no eran buenas en aquellos lugares donde vivieron. Pero muchos de los judíos
griegos. Nunca aprendieron, y esa es la diferencia que hay, que los griegos nunca aprendieron ni a escribir, ni mucho menos a hablar el griego, el hebreo. Nunca llegaron a hablar. Ellos hablaban su griego, solamente su griego, pero no hablaban ni escribían el hebreo. Hay un perjuicio cultural. Y es contra todas ellas, los hacía sentir que eran tratados y que eran discriminados. Porque se habla aquí de que las viudas hebreas murmuraban. Y aquí voy a explicarle un poquito sobre la murmuración. Quiero que usted entienda que la murmuración hay en todo lugar, en toda iglesia. Hay murmuración. Pero le voy a explicar algo, es un tema que yo voy a hablar por separado sobre la murmuración. Pero le voy a dar unos pequeños detalles. Aquel que murmura, sea con el pastor o sea con cualquier líder o miembro de la iglesia, imagínese usted que es como el basurero, que va recogiendo la inmundicia y va dando un olor horrible. Así es el que murmura. Pero eso es un tema completamente aparte, luego hablaré. Pero había un perjuicio cultural. Esta situación era grande. Era una comunidad nueva que se había unido los griegos y los hebreos. Y era una murmuración, unos problemas, había unos celos entre todos ellos. De una iglesia a otra, lo que tiene que haber es sabiduría de Dios. Muchas iglesias tenemos problemas. Los líderes no los pueden solucionar muchos de sus conflictos. Pero sin embargo voy a mencionarles unos pasos que sí la iglesia primitiva usó, especialmente los apóstoles. Ellos primero reconocieron que el problema existía y lo resolvieron de una manera que usted lo puede entender. Primero, no ignoraron el problema. No ignoraron las dificultades, no ignoraron, sino que ellos entendieron que había. Pero la mayoría de los problemas se solucionan de una vez, se abordan de una vez. Así fue como los apóstoles manejaron las quejas sobre la distribución de los alimentos de las viudas. Los apóstoles van a solucionar. Ellos vieron que realmente existía el problema. Ahora, segundo, ellos no condenaron a nadie. No condenaron por las quejas, las murmuraciones, ni por todas las cosas que sucedían, sino que ellos vieron primero, ni dijeron voy a condenar a los griegos porque son injustos, o voy a reprenderlos por sus quejas que están dando. Los apóstoles sabiamente no buscaron culpables, quién era culpable, quién no era culpable. Entonces mire usted lo que va a pasar. No buscaban responsables. Los problemas, reconocieron que su prioridad de ellos había sido el de enseñar la palabra, de predicar la palabra. Y entonces se gana una nueva forma de encontrar nuevos líderes. Nada se gana cuando un líder le responde con resentimiento, hermanos. No hay amenazas hirientes. No se gana nada si no gana usted en ningún ministerio. La palabra nos dice en Hechos 6:8, vea su Biblia, dice, y Esteban lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. La actitud que afirma, nosotros siempre hemos hecho esto. Hay iglesias que dicen, nosotros hemos hecho esto por años, ha funcionado. Pero hay que entender que hay que dar amplitud a nuestros conceptos y hay que entender que no se le puede impedir a las personas participar de este nuevo ministerio. Personas que quieren vivir con ideas antiguas. Un buen ejemplo es Esteban. Esteban, del que yo voy a tratar ahora de resolver un poco, él fue escogido para servir. Y esta apertura que le dio a Esteban
le abrió la puerta a muchas oportunidades. Oportunidades que muchas veces tenemos que dar en las iglesias. Oportunidades que nosotros estamos dejando de crecer, que alguien crezca dentro de las congregaciones. Los apóstoles delegaron autoridades a otras personas que eran calificadas. Los apóstoles buscaron personas que tenían un buen testimonio, que eran personas conocidas y sabias. Ahora mire usted lo que nos dice Hechos 2, 6, del 2 al 4. Observe lo que nos dice Hechos 6, 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entienda bien esta palabra, mesas. Mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ese era lo primero que tenía que buscar, de buen testimonio. El segundo punto era llenos del Espíritu Santo. Y el tercer punto es llenos de sabiduría. Cuando uno busca líderes de esa naturaleza, como nos está diciendo, llenos, pero llenos del Espíritu Santo, de un buen testimonio, y nos está hablando también que era un hombre de oración. La palabra no nos puede engañar, hermanos, porque dice llenos del Espíritu Santo y de sabiduría quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Ahora, observe esta nota que le voy a decir. La palabra griega, mesas, que estamos viendo en Hechos 6:2, puede significar un servicio literal de alimentos. Los 7 varones cumplieron con el papel de administradores. Oiga bien, a esos 7 que se les llamaron, eran para administrar los alimentos. No eran 7 cocineros que venían al ministerio para dar de comer. No, eran administradores de los alimentos. Hombres de buena reputación, de buena sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Es posible que sean hebreos, porque sus nombres son los siguientes. Esteban es uno de ellos. Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás de Antioquía. Un gentil que había convertido al judaísmo antes de ser cristiano. Hay una ventaja que tenemos que ver cuando un líder sabe manejar los conflictos con sabiduría. La manera de cómo cada persona en el cuerpo de Cristo maneja los problemas es muy crucial. Si usted es un buen persona que dirige bien su iglesia va a florecer. Pero si usted no tiene ni la capacidad ni el conocimiento, entonces tiene que prepararse un poquito más para que usted pueda administrar y evitar conflictos que le vayan a venir a su iglesia. Porque esto lo tenemos que manejar, los conflictos, porque esto, si usted no los controla, pierde el curso de nuestra trayectoria dentro del ministerio que Dios nos ha dado. La murmuración es una prueba crítica para el líder. Nadie va a estar contento, siempre van a murmurar, que si lo habló bien, que si lo habla mal, que si dijo una cosa por otra, que no haber dicho esto si no hubiera dicho. La murmuración. Le acabo de decir hace unos minutos que lo horrible que es la murmuración. Entonces, hermanos, quiero que entiendan que el ministerio de Esteban, donde me quiero entrar un poco para que pueda entender. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que describen una corona. El primero es diadema. Esa es la corona de vida. Se refiere a una corona que usted la va a tener para siempre. Sin embargo, había también otra segunda corona, se llama Estéfanos. Esta corona de Estéfanos se le daba a los atletas que competían. Era una corona, pero esta era de laurel. De laurel, con un atleta que había ganado, se le ponía una corona de laurel. Ese es otro tipo de corona. En cambio, Santiago 1:12 nos dice
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Esa corona es que le estoy hablando, que es la de Dema. No estoy hablando de Estefanos, es la corona de vida. Entonces, hermanos, que Dios ha prometido a los que le aman. El nombre de Esteban, quiero que usted lo entienda, quiere decir corona, que significa el curso de su fe, que él completó, por el cual recibió la corona de vida. Quiero hablar un poquito de él porque a veces la gente no lo explica bien. Esteban fue una persona que lo mataron por testificar de Cristo. No lo mataron por otra cosa, testificó de Cristo. Esto marca un paso importante hacia el significado sacrificial de la palabra en griego martos, que significa testificar. Hechos 6:8 dice, y estaban llenos de gracia, de poder, y hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Esteban no era un neófito. Esteban era una persona que estaba lleno del poder, que estaba lleno de gracia y estaba lleno de poder, pero también hacía milagros, hacía prodigios entre el pueblo, dice la palabra, por cuanto nombraron a Esteban. Y cuando lo nombraron, había un grupo grande y escogieron a Esteban. ¿Y cuál fue el testimonio que dieron de Esteban? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire qué interesante que el testimonio dice que es varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos 6:9 dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y del Cirene, de Alejandría y Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. No están de acuerdo. No querían que Esteban continuara explicando la palabra. Esteban ministraba en una sinagoga y despertó, ¿sabe qué? Enojo de entre sus enemigos, porque siempre van a aparecer aquellos que no están de acuerdo con lo que uno dice. No están de acuerdo. Ellos saben más. Ellos se creen más inteligentes. La de predicación de Esteban, quiero que sepa, en la sinagoga trajo como consecuencia una reacción que provocaron los apóstoles ante el Sanedrín. Y el resultado fue una persecución. Esteban realmente fue el que entró más de lleno. Él entró más, porque vamos a hablar luego cuáles fueron los puntos que irritaron a Sanedrín. ¿Cuál fue el punto que hizo esto? Los cargos en contra Esteban no fue, hermano, escuche bien, no fue como los apóstoles. Esteban no fue arrestado por predicar sobre la resurrección de Cristo. A Esteban lo llevaron delante de Sanedrín, acusado porque estaba hablando muy mal sobre la ley y estaba hablando mal del templo. Hechos del 11 al 14 nos dice lo siguiente. Entonces sobornaron a unos que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y lo arremetieron. Le arrebataron y lo trajeron al concilio y lo pusieron testigos falsos, que decían, este hombre no cesa de hablar contra blasfemia, de blasfemia contra el lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Es tremendo. Le levantan testigos falsos. El cargo contra Esteban era una distorsión de lo que él había dicho, probablemente una falsedad. Era la misma que le aplicaron a Jesucristo. Es tal vez la misma. Dice, este está hablando mal contra el templo, contra la ley de Moisés. Le alzaron unos falsos testimonios. Pero hermano,
cuando se desafía la tradición religiosa, se puede estar en peligro. ¿Me entiende? Y esto fue lo que Esteban estaba retando. Esteban se enfrentó, se enfureció. Hechos 6:15 nos dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio fijaron los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. Mire usted aquel hombre Esteban, lleno de la presencia de Dios, lleno estaba, y vea su cara, su rostro, era como el rostro de un ángel. Esteban, cuando comenzó a predicar, presentó y dijo su conclusión con un lenguaje fuerte. Él dijo que él rechazó, o sea, le está hablando al Sanedrín, ustedes rechazaron contra Cristo. Tenía todas sus raíces en el patrón espiritual maligno de la historia de Israel. Mire usted cómo le enfrenta Esteban. Él le dice que ustedes rechazaron de ser contra Cristo, que tiene sus raíces, le está diciendo al Sanedrín, tiene sus raíces en el patrón espiritual maligno de la historia de Israel. Y como consecuencia, queridos hermanos, les va a llevar a muchos a pensar esto. Vea usted su Biblia, capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían, los corazones crujían entre dientes contra él. Escuchaban el sermón que les estaba diciendo Esteban. Ellos estaban duros, ellos se ponían disgustados, no podían soportar lo que decían. El resonante sermón de Esteban enfureció al Sanedrín. Y Gamaliel no pudo frenar ni hacer nada. El Sanedrín impuso la pena de muerte a Esteban. Ahora, déjeme explicarle. La forma en que una persona era apedreada, porque por eso lo condenaron a morir pedreado de acuerdo a la ley, tenía que morir a base de pedradas hasta morir, y esto es algo particular, se lo voy a contar. A él tenían que hacer un hueco profundo, casi el doble de su tamaño de él, grande, y de tal manera que después de hecho el hueco grande, se le lanzaba a ese hueco. Si caía y caía mal y se le quebraba el cuello, pues obviamente ya estaba muerto. Él estaba muerto. Entonces habían puesto un sacerdote ahí, y el sacerdote daba testimonio si estaba vivo o si estaba muerto. Entonces el sacerdote sería puesto en el fondo. Este sacerdote está cerca. Imagínense usted un hueco grande. El que se paraba a lanzar la primera piedra cogía una piedra grande desde arriba y la lanzaba a la cabeza para destruirlo a Esteban. Entonces hacían otra inspección para averiguar si estaba vivo o si estaba muerto. Por eso estaba el sacerdote ahí. Entonces, hermanos, testigo tras testigo, piedra tras piedra, y entonces se escucha unas palabras maravillosas, y estas palabras tienen que tocarle el corazón, porque Hechos 7:56 dice, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban vio a Jesús a la diestra del Padre Poderoso. Esteban estaba viendo, pero ¿qué trajo como consecuencia? Dice el 57 y 58 del libro de nuestra Biblia, dice, entonces ellos dando grandes voces, ¿quién? Los que estaban en el Sanedrín, se tapaban los oídos, grandes voces, se tapaban los oídos, se arremetían contra él, y echándolo fuera de la ciudad apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas al lado de un joven que se llamaba Saulo. Eran sanguinarios. Ellos lo mataban desde arriba lanzándole piedras. Y como no pudieron matarlo, simplemente lo sacaron y lo echaron, dice la palabra, fuera de la ciudad. Lo apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora viene mi pregunta. Aquí viene una pregunta, que esto es que usted tiene que entender. ¿Qué les estaba hablando Esteban? Él estaba hablando que Dios le dio a Abraham
de Mesopotamia y lo puso que dejara a su parentela, lo dejara al país donde él estaba, Abraham, le estaba diciendo, y obedeció a Dios, dejó todo. Él era de los caldeos, Babilonia. Él lo dejó todo. Le seguía diciendo, Dios prometió a Canaán, a Abraham, a sus descendientes, pero antes ellos serían esclavos. Y así iba siendo. Y hablando que 400 años de esclavitud iban a estar. El castigo de la nación de la esclavitud. Le estaba hablando sobre la vida del pueblo de Israel. Le habló de la circuncisión, de los descendientes de Abraham, que era Abraham, Isaac y Jacob. Pero también le habló de los 12 patriarcas. Les estaba hablando de los judíos. Obviamente, hermanos, ellos estaban celosos. Y viene hablando sobre la historia de cómo 75 personas salieron de Egipto, ellos salieron de ahí. Salieron 75 personas, descendieron a Egipto. Pero cuando salieron una multitud grande. Ahí vemos que la promesa de Abraham estaba cerca. La promesa de Abraham. La promesa de un rey. Se le conocía a José y el rey persiguió a Israel. Observe usted lo que dice la palabra. Luego Moisés nació. Oiga, ya estamos por Moisés. Y la hija del faraón lo crió por 3 meses. De partir de los 3 meses lo crió y le dio también estudiar con sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en palabras y en acciones. Y le comienza a hablar los años de Moisés, 40 años cuando es llamado, a los 80 años lo que va a suceder, y Moisés tenía 80 años cuando un ángel le apareció en una salsa que ardía. Todo esto se lo estaba comentando ahí a Sanedrín, le estaba comentando Esteban, y comienza a seguir hablando. Y va llegando hasta David, que deseaba construir un templo para Dios. Pero él no hizo el templo, sino lo hizo Salomón. Pero algo más fue hablando. El cielo es el trono y la tierra a sus pies. Y él creó todas las cosas. Y fue hablando. Y cuando él hablaba, se desesperaban. Dice que ellos daban grandes voces, se tapaban los oídos. Arremetían contra él y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas al lado de los pies de Saulo. Esteban personificó la instrucción. Primera de Pedro 2, 20, 21 nos dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si habiendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es probado delante de Dios, pues para que esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su pisada. Ahora, debido a todo este problema que él estaba predicando, Esteban llevó a todo esto, lo mataron, su ropa lo pusieron a los pies de Saulo. A raíz de todo esto, la iglesia se esparce cada vez más y más. Como consecuencia de este martirio, la iglesia ha sido perseguida y esparcida. Como consecuencias, Felipe, el otro que estaba ahí de entre los 7, fue a Samaria. Y por primera vez allá, la gente oyó el evangelio. Otros cristianos fueron en Siria. Otros fundaron una iglesia solamente para judíos, sino que también una iglesia para gentiles. Luego los gentiles ayudaron a los gentiles de Jerusalén, cuando ellos tenían gran necesidad. Hermanos, voy concluyendo. La persecución no significa derrota. En lugar de ser golpe destructivo para la muerte de Esteban, se convirtió en un impulso. Como resultado se estableció el curso que llevaría el evangelio a cada hombre y cada mujer en este mundo. Quiero seguir diciéndole, Cristo pasó por este proceso de escoger en su tentación por el tiempo de muerte y la abdicación. Esteban
no fue llamado por su propia voluntad. Recuerde, él fue elegido para que lleve la palabra del Señor. Él era lleno del Espíritu Santo. A través de la elección de la iglesia en aquel entonces lo eligió y él aceptó hacerlo. En aquel momento enfrentaba tiempo de muerte. Hay que recordar que el tiempo de muerte fue el más difícil. Nuestros sueños y trabajos mueren. Y nos afligimos, es normal. Pero tenemos la seguridad, queridos hermanos, que resucitaremos. Y nuestra muerte es más que la gloria para Dios. Tal vez Esteban terminara su vida y su ministerio. Como muchos pastores en este momento. Hay pastores que entregan su vida, se han dedicado completamente al ministerio de Dios. Ellos tendrán su recompensa, porque todo tiene recompensa, hasta un vaso de agua que le dé a uno de los suyos. Hermanos, es linda la historia, pero es verdad. Hay que pasar por este valle de lágrimas, hay que soportar. Pero hay que seguir puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso, hermanos, hay que seguir estudiando, hay que seguir investigando un poco más. La próxima clase la extraeré, otra clase que va a continuar, porque estoy llevando a la Biblia, voy a la son de la Biblia, es llevando todo esto, buscando la información. Hermanos, voy a orar por cada uno de ustedes, esperando en que Dios de la gloria los llene y los colme de bendición. Primero le voy a decir a mi Padre, gracias, porque pude decir lo que tú pusiste en mi corazón, Señor. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que está al lado mío. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Jehová, Dios de los ejércitos. A mis hermanos que han visto este programa, esta clase, bendícelos, Padre. Bendícelos en el nombre de Jesús y llénalos de tu presencia. Que sientan que tú eres real, que tú estás vivo y el que está contigo, ¿quién contra ti? A ti sea todo honor y gloria. Bendice a mis hermanos. Si usted, querido hermano, ha escuchado esta clase por primera vez, yo lo voy a invitar a que acepte a Jesucristo. Le extiendo una invitación. También, para aquellas personas que quieran ver el Ministerio del Gozo de Jehová, le hago esa invitación. Vaya usted, va a encontrar muchas clases ahí, muchas clases que estoy dando, el Ministerio El Gozo de Jehová. Vaya y usted va a aprender cosas que usted tal vez no la entendía. Pero si usted quiere aceptar a Jesucristo, hermano, yo le invito a que repita estas palabras. Cierre sus ojos, incline su corazón a Dios y dígale: Padre, sé que soy un pecador, te he ofendido, he pecado contra ti, Señor, pero hoy reconozco que tú eres mi Dios y te pido perdón por todos los pecados que he cometido en mi vida. Perdóname, Señor. Perdóname. Hazme una nueva criatura. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Escríbela, mi Señor, para la honra y gloria de tu nombre, lo he dicho. Amén. Queridos hermanos, será hasta la próxima transmisión, donde le traeremos otra clase para seguir estudiando el libro de los Hechos. Bendiciones.